Teleimpacto, lo que necesitas saber. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes, se acaba la semana para nosotros, de manera que... Hoy es viernes y llovió, ¿eh? Sí, ha estado lloviendo. Ha estado lloviendo. La temperatura está muy alta, yo supongo que la sensación térmica anda por 40. Un calor tremendo. Ayer y antes de ayer, que en mi sector, no sé qué pasa, dice la corporación que hay una avería entre la feria y Jaina, pero hemos estado sin luz hasta 24 horas. Entonces en las noches no hay quien duerma. No, imagínate. No, con el calor que está haciendo es irresistible aquello. Bueno, una situación bastante difícil. Bueno, hoy en mi casa no amaneció agua, pues hoy hay un problema con la bomba y estuve yo a punto de ir a bañarme a donde unos familiares cuando ya iba a hacer eso. Sí. Entonces se resolvió el problema del agua. Pero como está la temperatura de difícil, La temperatura no es cosa fácil. Ojalá siga lloviendo, a ver si refresca. Sí. Bueno, parece que va de alguna manera a seguir cayendo agua en algunos puntos del país, que no es completo, es por algunas zonas. Así es. Pero algo es algo, eso ayuda a los lugares donde cae. ¿Ha estado mirando las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura? Me he estado enterando, así por retazo, por ejemplo, lo más reciente. Tú tendrás otros datos adicionales, pero lo más reciente fue, por ejemplo, una exposición que estaba haciendo el juez José Alejandro Vargas, que realmente es y lo habíamos dicho en algún momento, una estrella de juez por las posiciones rectilíneas de responsabilidad que asume. En un momento determinado, si él entiende que ha habido una mala aplicación del derecho, de la ley o de los procedimientos, sencillamente él lo dice. Así es. Y si las decisiones, no importa que sean temas de narcotráfico o de lo que sea, si está... Él ha encarado muchos casos y la ha encarado con mucha... Ha asumido muchas responsabilidades y entonces alguna gente había entendido, incluyéndonos a nosotros, que si uno merecía precisamente por las aspiraciones que tiene un sector importante del país de que lleguen a los distintos tribunales, especialmente a la Suprema Corte y a las distintas áreas, lleguen gente seria. Se habla mucho de la honorabilidad y eso de la honorabilidad es como muy relativo y hay que cogerlo con pinzas. Lo que hay es que tener la seriedad y la responsabilidad. Sí, hay gente que te dice que tú no las tienes, no tienes la honorabilidad, pero es su perspectiva del concepto. No, y por eso yo digo, porque hay mucha gente que yo sé que son honorables, entonces, sin embargo, viven cuestionándole y sacándole en cara muchísimas cosas. Entonces, eso es muy relativo. Ahora sí, a mí me gusta a la gente que tiene un perfil, que hablan sus hechos, sus comportamientos, sus actitudes, que se echan responsabilidades encima, que asumen responsabilidades, no importa las críticas, los comentarios, el que dirán, las razones políticas, nada de eso. Entonces, y José Alejandro Vargas es uno de ellos. Bueno, el asunto es que hubo el rechazo, según el reglamento que se elaboró, se planteaba que los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia no podían ser jueces que estuvieran en un grado inferior, por cuanto ya habían, como se trata de que una parte, un porcentaje importante de los magistrados tienen que ser escogidos de carrera, y hay unos escalafones, y no es lo mismo un juez de los primeros niveles a un juez ya de corte o de las altas cortes. Entonces, había 8
magistrados que estaban en los primeros grados, que por esa condición, a pesar de que se entiende que son jueces buenos, fueron descartados. Sí. Se declinaron, se declinaron a aceptar su candidatura. Y entonces quedaba de 9, o sea, totalizar unos 9 en las mismas condiciones, quedaba el juez José Alejandro Vargas. Entonces, esa situación que afectó a los otros, lo arrastró a él. Y entonces se aclaró que a él no se le objetaba, porque hubo algunas objeciones, que no se le objetaba porque él tuviera tal o cual posición o porque fuera advertida la objeción tengo entendido que por los representantes del Partido Revolucionario Moderno, sino porque si a él se le aceptaba se aceptaba la candidatura de él, entonces entraba en contradicción con el rechazo que se hizo con los otros 8. Sí. Entonces, eso afectó, pero yo digo que es una pena que él no estuviera incluido. Él hizo una exposición después que conoció, brillante después de conocer esta situación. Y bueno, de todas maneras, si es porque no se ha cumplido o sea, si es porque están en un primer grado, no necesariamente se ha estado cumpliendo el escalafón con una serie de jueces que tienen muchísimo tiempo en los primeros grados y que debieron haber sido promovidos ya a las cortes hace un tiempo. Tú sabes que eso hay que reglamentarlo y hacerlo más preciso, más transparente y precisar muchas cosas, porque debe haber un sistema de promoción que se explique por sí mismo. Claro. Eso no se está haciendo. Pero de todas maneras, vamos a ver qué criterio al final, porque cuando se está escogiendo entre tanta gente, se hace mucho más difícil todavía, porque hay muchos magistrados allí, o muchos jueces, inclusive del Tribunal Superior Electoral, que realmente ellos han tenido en contra la situación de una serie de papas calientes que han puesto en sus manos y que ellos han tenido que decidir. Siempre cuando se decide en una dirección, se tiene las críticas del sector que resulta afectado. Y yo creo que hay mucha gente que realmente ha hecho su trabajo, que lo ha hecho con responsabilidad, con mucha presión encima, y no necesariamente con el sesgo partidario que alguna gente proveniente de sectores partidarios le han estado atribuyendo. Yo pienso eso también. Por ejemplo, decía ayer la doctora Mabel Félix, cuando la estaban entrevistando. Una académica, que es una académica muy destacada, y claro, una mujer muy serena, sí, y muy realmente, que la han metido en el mismo paquete. Le tengo mucho aprecio. Que le han metido en el mismo paquete de las críticas que se han hecho. Tendrán razones, según cada cual, las críticas que hayan formulado, pero ella decía, se trata de un órgano realmente que maneja ingredientes de carácter político y que, como tiene que ver con los casos de los partidos que son políticos también, hay muchos temas que se ve con un criterio político, se ve desde una óptica, de un prisma político, y resulta que las decisiones... Y las pasiones partidarias pero oye lo que ella plantea, las decisiones tienen que ser no políticas, sino jurídicas. Y entonces, no todo el mundo interpreta, sobre todo si se trata de intereses políticos, que ha sido aplicado, la decisión ha sido aplicada con un carácter jurídico, sino que ha sido político. Entonces, todas esas cosas actúan muchas veces en perjuicio de gente que se ha estado jugando todos los días la cabeza. Y a mí me pareció extraño que prácticamente de 5 magistrados, 4 aspiraran de nuevo. Yo no sé, pero yo sí creo que, como ha estado ocurriendo en algún momento, por ejemplo, ocurrió con la Junta Central Electoral, que se quedara aunque fuera uno.
Es una Yo- forma, yo es una pienso forma de eso. mantener la Sí. memoria histórica de que me dirán, bueno, pero siempre hay gente que sabe, que no es lo mismo tú estarle preguntando al director de contabilidad o al encargado de qué sé yo qué cosa, de seguridad, pero mire, ¿cómo era que se hacía esto? ¿Qué pasó con esto? Cuando tú sabes que queda alguien ahí Sí, sí. del órgano. Alguien que haya llevado las cotidianidades del proceso, los procesos. Y que entonces digan, no, el referente es este, o el asunto es este. Entonces, por eso yo no soy partidario de ese ciclón batatero que alguna gente, por intereses políticos, porque le han perjudicado o por las razones que sean, O por pasiones partidarias a veces, entonces que en los piensa de que lares. no, debe irse todo el mundo. Yo creo que eso no se puede manejar tan simplista así. Hay gente que ha tenido que asumir que cargar pesado. Y ha por tenido encima de- que cargar pesado y soportar muchísimas presiones. Mira, yo mismo recuerdo que una vez una turba para mí de desaprensivo se apersonó a la universidad donde trabaja Mabel Félix a montarle un piquete y a corear consignas desconsideradas. Eso, pero lo hicieron contra todo. sí, eso no es En el respeto. edificio donde yo vivo, abajo tiene el magistrado Giuliani su oficina. Y entonces, bueno, pues fue una tulua multa una vez a vocear muchísimas cosas ahí al frente. O sea, un edificio donde viven 80 y pico de familias y entonces van a su oficina privada. Entonces, ese tipo de cosas, yo no sé, pero la democracia a veces tiene tantas cosas buenas que se daña a sí mismo. Oh, sí, sí. Porque entonces le meten muchos ingredientes malos por la permisividad. La democracia permite demasiadas cosas. Mira, Luis, Pero ve, y a ve. veces nosotros dejamos de volar las pasiones y creemos que insultar no va a cambiar las cosas. Y eso es penoso. Bueno, vámonos entonces, vamos a hacer la primera pausa Sí. para poder ajustar el tiempo. Rafael Santos está con nosotros en el día de hoy, profesor y un hombre manso, muy moderado y realmente un concertador para los fines. No importa en qué parcela política está, él tiene Es un capacidad de concertar con los distintos sectores. Y es un Eso hombre dirigente experimentado, Ah, de lo de verdad. Así es, así es. Así es que vamos a la pausa. De allá para acá vamos a conversar con él sobre muchas de estas cosas y de otras que pudiésemos desempolvar en el desarrollo de la conversación. Vamos a la pausa y volvemos seguido. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca.
fiesta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, ya estamos con Rafael Santos. Vamos a formalmente darle la bienvenida. Conversar sobre todas estas cosas. Que bueno, como yo no vine ayer, Danilo, yo no sé si en la partecita que yo no vi, la parte primera que no vi el programa, se refirieron al fallecimiento de Fulgencio Espinal. Sí, sí, hicimos un comentario. Pero tú sabes que yo estaba interactuando mucho con él en los últimos días. Sí, y él vino hace poco, sí, hace sí, menos de un mes, estuvo aquí en el tiempo. programa. Es una pena, y te lo digo, y recuerdo esto con Rafael Santos, que realmente, aunque esté en el PRM, realmente todo el mundo sabe que el PRM es un desprendimiento del PRD, y que hasta el mismo PLD salió del PRD. Sí, entonces, además Rafael y todos los grupos en los años 70 se interactuó mucho con Fulgencio. Una amistad. Sí, una sí. gran pérdida para la política dominicana, Lástima que... porque Fulgencio era un concertador, un teórico. No, era un teórico también. Pero digo, no un teórico por per se, pura y simple, sino un conocedor de la política. Un conocedor de la política, Sí. pero Yo que fui además... a despedirlo, a darle el pésame a Bolívar, su hermano, que está destrozado, y a su familia. Yo fui en la noche, pero no me encontré con Bolívar. Tú sabes que comentamos, Luis, que ha revelado recientemente Iván Rodríguez, que es viceministro de Planificación y Desarrollo y que militó con nosotros sí, en Fragua. Que en un momento Iván era el dirigente de Asuntos Internacionales de la FE. Y entonces había un viaje, creo que a España, y le pidieron a Iván que no fuera para enviar a Fulgencio, que era portador de un mensaje directo de Bosch a Perón. Y lo reveló con motivo de fallecimiento. Ayer lo comentábamos. Sí. Sí, porque ellos fueron dirigentes estudiantiles en el mismo tiempo. Sí, en el mismo tiempo, en la Sí. 72, por ahí. Sí, cuando se divide el PRD, que Fulgencio fue presidente, secretario general del FUS, creo, el que sustituyó a Tuey,
que fue Juan Francisco Santamaría, que en paz descanse. Sí. Entonces, cuando Juan Francisco se va al PLD y forman el Frente Estudiantil de Liberación, Fulgencio pasó unos meses al frente del FUS. Sí, sí, sí. O sea que fue un dirigente de toda la escala de la política. Y en esta coyuntura recién pasada que se dio entre el PRD, que devino en la división de donde nació el PRM, Fulgencio estuvo haciendo esfuerzos porque realmente Me consta. que hubiera una avenencia y que hubiese Me consta, incluso Fulgencio peleó con Miguel Vargas hace una semana Sí. para la celebración de las fiestas del 5 de julio por el tema de Venezuela. Sí, Yo lo tuvieron vi en una una entrevista. Se ampliaron unas diferencias que ya tenían. Sí, tenía que tener diferencias su compadre, pero él se refirió específicamente a que no compartía el punto de vista de Miguel Vargas, que de canciller lo podía entender, pero no de presidente del PRD, de solidaridad Sí, pero con como Maduro. canciller Muy responde muy difícil separar a la una política cosa del gobierno de la central, política de Estado. de Estado, Sí. y a la política, según el librito principal Sí. del país, dice que la política exterior la dirige el presidente de la República. El jefe de la, Es el el jefe jefe de la diplomacia. de la diplomacia. Y recuerda también que hubo otra diferencia, Luis. Fulgencio era partidario de que se le hiciera un homenaje a Tuey de Camps, el PRD, que también, por eso él tuvo conflictos. Bueno, en fin, fue un gladiador de la política y todos lamentamos su muerte. No importa en qué partido uno militara. No, y sobre Había todo, un Rafael, reconocimiento. que cuando gentes de ese calibre, de esas condiciones que ya quedan pocas, de esos pocos que quedan, desaparece uno. Yo vi, por ejemplo, una cantidad de PRDistas, yo decía, concho, veo a alguno de ellos, a Lipio, que estuvo con don Antonio, con un bastón, y una cantidad de gentes ya PRDistas centrados en edad, que la mayoría de ellos entiendo yo que están refugiados en su casa frente a esa situación que se ha dado. Sí. Están fuera del poder Sí, durante sí, tanto sí. tiempo, hay esa situación interna que se ha dado en el PRD, esas divisiones. Sí, prefieren Entonces, no ponerse entonces, en un lado o en otro. no se exponen y están guardados en su casa. Cuando yo vi la funeraria llena de tanta gente conocida, pero por demás entrada en edad, digo, caramba, se están agotando muchos viejos robles Sí, de la política en sentido. Así es. Una lástima, pero bueno. Sí, es que no he escuchado a nadie que hable de una manera agresiva contra Fulgencio. Porque No, porque aquellos no, mismos, Era un hombre bueno. aquellos que lo persiguieron en aquella ocasión, Después se arrepintieron. también tuvieron que reconocer que Y dicho sea de paso, y murió en la miseria. murió en la miseria. Pero claro. Murió en la Murió miseria, robado. porque de sus cuitas económicas varias veces conversamos en el Sí, medio. mira, yo te voy a decir, yo que después conocí a la mayoría de los PRDistas, que yo combatía a los PRDistas, esa es la verdad, en su gobierno yo era sindicalista, cuando los sindicalistas no eran amarillos, y de verdad que tenía unas luchas, pero tengo que reconocer que la mayoría no se lucraron del poder. Lo mismo digo de reformistas, que uno creía que tenía muchísimo dinero, que me tocó conocerlo en el Parlacén, conocerlo. Realmente no tenían esa... O sea, lo que se beneficiaron tal vez militares del gobierno de Balaguer, que eso sí, traficaban con todo, pero algunos líderes reformistas No. viven con mucho... Lo que han podido sobrevivir todavía a lo más terrible que es el tiempo, el error de a uno haber nacido antes, como dice Ramón Albuquerque, esos que todavía están vivos, viven con mucha precariedad. Claro, Es una- porque realmente en los gobiernos hay algunas figuras que se conocen, trascienden y hacen muchísimas travesuras, hacen muchísimas cosas y se aprovechan de esa cercanía con los presidentes o con los gobiernos que no necesariamente forma parte del equipo de la gente trabajadora del partido que ha hecho o echado hacia adelante esa organización, sino son gente amigos del poder. Han llegado con el gobierno, en el periodo que sea, o a través de una vía han logrado penetrar para aprovecharse del poder, pero no necesariamente
eso tiene que ver con todos los compañeritos de la base. No, hay con muchísimos ministros. No, mira, exacto. robarse el dinero público no es tan fácil. La gente cree que eso es fácil. Sí. Tú tienes que ser un descarado y no importarte Claro, nada. no importar nada. Pero tú tienes que saber. No, pero hay gente que hacen unos másteres en esos asuntos. sí. Inclusive, y hacen negocio con todos los gobiernos. Claro, que hacen negocio. Que son los que van a hacer negocio. Pero los que son ministros, no todos pueden robar porque tienen un sentido, o sea, tienen una cantidad de compañeros que lo nombran y son los peores enemigos que tú tienes y te están acechando. Y si tú en una bomba de gasolina compras la gasolina, dicen que, o sea, es complicado. Yo fui funcionario y sé que eso no es tan fácil. Sí, bastante. Ahora, yo digo una cosa, hay un tiempo de antes y después de Odebrecht. Eso va a tener que mirarse, ya están presos una pareja presidencial en el Perú. Sí. El daño que hizo esa empresa. Y dictada sentencia contra Lula. Y la sentencia de Lula, que es bastante, yo digo una cosa, independientemente de los errores que cometió Lula y que cometieron los dirigentes del PT, claramente detrás de toda esa persecución está el imperio y está la derecha que estaba acechando el momento. Porque nunca se resignó la derecha. Y Mira, que no le perdonan ciertas... Sí, no le perdonan. Tú recuerdas, bueno, no recuerdas, leyendo la historia tú sabes que la oligarquía, la clase feudal que desplazó la Revolución Francesa, que ahora es el aniversario precisamente, esa clase se volvió feroz y en aquel Congreso de Viena de 1815 provocaron un movimiento revocatorio que hasta llevaron a Napoleón y todas las reformas. Entonces aquí en América Latina, guardando la distancia, el PT fue vanguardia de un proceso de cambios. No tanto Chávez, porque yo nunca entendí mucho el modelo Chávez. Te confieso que yo no lo entendí, un populismo de militar. Pero el PT era un partido ideológico. No, cambios profundos, profundos e importantes. En la economía. Pero movilizó sobre la todo economía aquello de brasileña. sacar 40 millones, ¿cuántos millones de pobres, de la pobreza? No, y colocó a Brasil en un lugar importante de la economía mundial. Entonces yo la verdad que sé que cometieron errores, pero oye, no ha habido un expediente firme, por ejemplo, para haber destituido a Dilma Rousseff. Pero claro. Que era la tontería más grande, una banalidad. El cuadro político más formado que tenía la izquierda democrática de Brasil. Rafael, y que además de eso, cuando viene ella al poder, para que no le estén acusando de que está protegiendo a gente del gobierno de Lula, lo primero es enjuiciar a varios ministros. Sí, ella comenzó una persecución. Exacto, una limpieza. A gente de su partido, a compañeros que habían estado junto con ella en el comité central del PT. Y entonces ahí comienza la conspiración para hacerle daño a ella. Pero la derecha. La derecha a aprovecharse de eso. Bueno, pero vamos a esperar a ver. Esto yo creo que son procesos que deben advertirle a la clase política. Que ojalá fuera ¿Qué así. dirección sopla el viento? Ojalá fuera así, Rafael, porque cuando yo vi aquella vez el enjuiciamiento al doctor Jorge Blanco, después que sale del poder, el doctor Jorge Blanco comete los errores de no tener la vocación de poder y tratar de que su partido se mantuviera en el poder a través de otros representantes de esa organización. Entonces le cede, le facilita, le franquea el camino al retorno del doctor Balaguer. Y entonces él cae preso. Entonces vienen todos esos juicios, aquellas, ¿cómo era que se llamaban? Las telenovelas que se llamaban. Exposiciones que se hacían realmente con un sesgo partidario tremendo, político tremendo. Y yo creía que aquello iba a servir de referente, de dique de contención para un comportamiento diferente en el manejo de la cosa. Y que iba a promover una reflexión pública más amplia. Pero eso no sirvió de nada. Pero no podía servir por un hecho. Fue politizado. Porque realmente esa corrupción no fue tal. Exacto. Eso fue un expediente político. Política. Claro. Ahora bien, ¿dónde comienza un proceso? Y por ser político, entonces desacreditaron el proceso. Lo que pudo haber sido un proceso bueno. Yo dije hace como 3 semanas en un programa, y salió en un medio, el programa hizo una reseña y lo publicó. Yo dije, eso de Odebrecht se va a caer.
porque eso no tiene sustentación. No, todo Frente a una corte de jueces es muy difícil ponerle 10 años a alguien. Por alguien que dijo en Brasil que yo le di un dinero. Quizás pudo ser. Si esos tipos no vienen a testificar y a demostrar, Y a demostrarlo. todo eso se va a caer. Yo repito, el primero que yo oí fue el magistrado Subero Isa que dijo eso en un programa de Pablo Maquín. Porque Que dijo eso déjame no tiene decirte, sustentación. es que no en es base tan a testimonio. fácil que un juez acepte como un hecho para una condenación penal cuando el juez parte presume la inocencia. Claro. A una persona que tú le vas a cantar 10 años, tú tienes que probárselo. Sí. ¿Tú sabes cuál es el principal problema que están teniendo los jueces hoy que son del Tribunal Superior Electoral? Que sí dieron sentencia política y no jurídica. Contrario a lo que ellos están diciendo para defenderse, fueron sentencias políticas, actuaron como políticos. La prudencia debió ellos llevarlo a no presentarse a esta parte, porque ellos tuvieron que obedecer la orden de quienes lo pusieron ahí. Rafael, Y mira, no razonaron. Entonces, el juez piensa, antes de dar una sentencia, piensa. Entonces, como yo puedo condenar a esta gente, ahora vuelvo a Odebrecht, solo con que dijo un tipo en Brasil. Y por demás, No, pero además en una delación premiada. Sí. Padeció eso porque le conviene. que además dicho como elemento de referencia de a mí me dijeron, Sí. alguien, yo creo que puede ser. Puede ser. Sí, entonces yo, Me parece. en sentido general, creo que sin embargo, lo que sí debe aprenderse, y nosotros, por ejemplo, ahora estamos en la oposición, a nosotros no es muy fácil ser serio, porque no estamos administrando No nada. hay ninguna provocación. Oye, no estamos provocados a nada. A nosotros ni siquiera nos buscan para hacer una diligencia, porque no tenemos garantía de cumplirle. Porque no somos... Ahora, si mañana llegamos al poder, como parece que sucederá, si no aprenden de esto, muchos van a salir desacreditados y presos. Pero Porque ya nada se puede ocultar. Mira, ¿Con quién el poder tan cerca, Rafael? ¿Con Hipólito? no, con la oposición. Yo digo, A por toda la oposición llegará. Sí, él está hablando Pero es que esa de- oposición está Ahora fragmentada. dentro de la oposición. Rafael, esa oposición está No, mira qué muy pasa. fragmentada. No, pero Es mira el qué principal pasa. problema. No, pero ponle nombre. Así Sí. como dijiste Hipólito, ponle nombre. Sí. ¿Quién hoy es el que tiene, si tú sales a la calle o haces una encuesta o lo que sea, quién tú crees que está en primer lugar? Por razones generacionales y de muchas No, otras yo no cosas. me refiero entre Hipólito y Luis, no. Ah, ¿y Yo entre digo, Hipólito y quién? de los políticos dominicanos, ¿quién tú crees que está en primer lugar? Di el nombre que tú quieras. Cuando Danilo viene a ver- Medina. Sí, Danilo Medina. Danilo. En primer lugar, Sí. ese es el líder. Sí. ¿Y quién tú crees que es el retador? El retador. Hoy. El retador con ¿Interno o el de que fuera? esté en segundo, el que esté en segundo. ¿El de fuera o de No, adentro? se hace una encuesta, el que esté en segundo lugar. Yo creo que es Abinader. Yo también, porque yo he visto encuestas. Entonces, Pero ¿quién está más no activo oye, y no sonando? Importa, no importa quién esté más Hipólito. activo. Nombrando voceros. Nombrando Sí. voceros. El presidente Mejía. Que a mí no me gustó, por ejemplo, y no te interrumpo con eso necesariamente, pero no me gustó la designación del vocero, no porque sea un buen vocero, sino porque a Olivares se le atribuían muchísimas cosas. Y yo decía, ese es un muchacho serio. Pero él es muy serio. Y él es serio, ¿eh? Sí, muy Pero serio. entonces, se decía, él responde a un sesgo partidario. Entonces resulta que era verdad, porque míralo ahí. Pero que era verdad. Eso pasó. Pero eso no es malo. Eso Mira, es malo, que eso no es malo. Mira, Eso es malo. No, lo que está Excusa, malo es- para terminarte la idea, porque Sí. quiero Él es asociarlo. un buen vocero. Quiero asociarlo con las acusaciones, los- las acusaciones aquellas que se hacían contra el juez. Mira, es un el vocero de juez lujo. es de lujo, Es de pero lujo. dibuja entonces la oye, credibilidad oye, que él tenía en la Junta y la sospecha que alguna gente Mira, te tiene. voy a decir algo. Hoy, de todo lo que hablaron, yo vi anoche a Marilo Mendoza. Y me parece que hizo la mejor exposición, aunque no esté de acuerdo con sus argumentos. Precisamente porque él nunca ha negado que él era un político, pero andaba con nosotros, con Peña Sí, Gómez, sí. con Artuey. Marino es un político de los pies a la cabeza, pero es serio. Claro. Es un hombre formado. Entonces, a esta gente que vive escondiendo, él es un hombre serio y le conviene a Pero yo Hipólito. lo que digo es, Deja- Rafael, no, que no, él- no te preocupes, eso. Vamos al tema central, que Pero tú me perdóname, planteaste. porque Hipólito Ortiz, no vamos al quiero tema. dejar a Salvador Ramos fuera, que fue que aquella vez, Bueno, cuando pero- tú decías que se comió un cerdito Sí. para fuñirle la vida
al PRD y después al sector de Atuey, realmente era un representante del Pero, PPH pero ahí. déjame- Y míralo ahí, déjame después decirte. vocero de Hipólito en la Mira, pero Junta. mira porque yo soy Eso soy un mal entrevistado, porque yo soy sincero. Sí. Yo no soy demagogo. No eres buen entrevistado, por eso te Al invitamos. contrario, No, porque para que tú lo que haces- me mandan. Para lo que me mandan, yo soy serio. Déjame decirte. Atuey le hizo más daño al PRD que Salvador Ramos. Porque ¿Con Atuey qué? no tenía ninguna posibilidad de ser presidente en el 2004. De lo que restaban a Hipólito. ¿Cuándo? No, oye. ¿En 2004 cuándo? En el 2004, la reelección equivocada de Hipólito Mejía, no porque fuera mala, sino porque no unificó al PRD. No, espérate, que Pero no lo tenía que te ninguna quiero posibilidad. decir Es que Atuey debió haber sido el candidato en No, ese Atuey periodo. debió haber sido el que facilitara esa primera y única reelección de Hipólito. Iba a ser candidato del No, 8, pero iba a ser por presidente. Dios, ¿cómo Oye, él podía aceptar la oye, reelección? Tengo que defender a Atuey, ahora es el que no puede. Yo tus vínculos históricos con Atuey. Pero claro. Pero nosotros tenemos que ser analistas, tenemos que decirle al pueblo la verdad. Porque si O sea, tampoco era nosotros... que no tenía posibilidad de ninguna. Ninguna posibilidad, hermano. Pero digo ahora yo, en el 8 sí. Hipólito- Te voy a decir por qué Hipólito no tenía no, posibilidad. no tenía posibilidad. Ninguna, Fue el partido que le hizo el lío, no fue el PLD que le ganó. No fue Leonel, fue el partido. Ahora, yo te voy a eso no decir, es cierto. todos nosotros estábamos dispuestos a apoyar a Atuey de Camps en el 8. Porque era el político con más desarrollo político que le quedaba al PRD. Él necesitaba que ese momento... Permitir la reelección. No, despegarse de los otros que aspiraban con él, pero que en ese momento estaba mejor situado, Milagro, Fello. Entonces, en un escenario donde él, jefe de un gabinete completo, porque dime tú, donde estuvieran apoyando a Atuey para el 8, se desesperó. Y puso, o sea, ¿qué le pasó a Danilo? Danilo Un dijo, hombre de tanta óyeme, experiencia política Danilo, como tú, me obliga dices a que declarar. Atuey se Oye, desesperó. se desesperó. Un hombre que... No era presidenciable en el No. 4, era presidenciable. Ahora, Hipólito ¿qué hizo debió... Danilo Medina, el presidente? Tenemos que dar En el pausa. 6, cuando pierde una convención en el 7 de Leonel Fernández, nada más dijo una sola declaración: me venció el Estado. No se dedicó a impedir esa reelección, sino que no se integró en esa campaña. No, se fue para su casa. Pero toda su gente estaba integrada. Entonces, lo que un político tiene que saber, ubicar el tiempo. Ahora, no quiero dejar antes de la pausa. Vamos a hacer la pausa. No, déjame hacer esta aclaración. Porque este programa es tuyo. Porque si yo dejo este en el aire, Es mío y tuyo y de me todo. mata que Luis viene. Hipólito. Déjame decir esta aclaración que yo no he contestado. Ah, no, pero contéstamelo ahorita, porque eso es muy perfecto, bueno. está bien. ¿Cómo tú vas a Hipólito, sancochar ahorita ahora? contesto. y Ahorita, Luis vámonos a la también. pausa. Ok. Oh, pero, está bien. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, por
fiesta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bueno, cuando íbamos a la pausa, a Rafael Santos le quedaba todavía respondernos con relación a Hipólito. No, yo lo que te decía, que hoy el principal retador al que encabeza por ser presidente, por ser el que último votaron, es a Luis Abinader. Entonces, en el caso de la oposición, va a haber un momento donde la oposición estará unida alrededor de un candidato. Pero nosotros no hay precedente de eso. No hay precedente de pero eso. Fíjate que ahora sí. Ahora sí. Porque ¿qué pasó en el 2016? Habían como 7 candidatos presidenciales de la oposición. Y no se pusieron de acuerdo ahora para nada. Habrá uno. ¿Tú crees? Ahora, internamente, yo te aseguro a ti que ese candidato saldrá del FRM. Y nosotros estamos en una etapa democrática. Hay gente que quiere que salga nosotros estamos en una etapa democrática donde habrá convención. Está el presidente Mejía, está Luis. Que salga de la marcha verde que algunos quieren, pero no que sea Luis. Aunque Luis camina en la marcha verde también. Pero déjame decirte algo. Nosotros también somos marcha verde. Por eso te digo. Que marcha verde no puede pretender llevar un candidato. Y si lo que le dicen eso, lo que buscan es un disturbio, es un espacio, porque en esa marcha verde participan muchísimos PLDistas descontentos, pero ellos van a ser PLD. A la hora de que la campaña sea política, muchos de esos PLDistas que van a la marcha verde se van a alinear políticamente con su partido. Van a ir a su redil. Ahí hay PRDistas que aunque Miguel no lo mande, van para la marcha verde. Entonces, lo del PRM van a aceptar y que un candidato que no sea del PRM, no, entonces eso es... Ahí es donde viene entonces la confrontación y finalmente la fragmentación de la oposición. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, porque si no entonces se pondría muy feo para nosotros que somos demócratas, tú, yo, Danilo, que somos demócratas. Bueno, nosotros somos demócratas. Sí. Nosotros nunca hemos tenido sentimientos conservadores. Dale gracias a Dios que existe un polo que cuestiona.
No, pues eso, que hay eso una marcha ayuda, verde. Eso ayuda. Yo personalmente tengo a veces mis reservas de algunos que hablan ahí, que dicen cosas, que se vuelven locos, que atacan a todo el mundo, que no tienen que piden discreción. renuncia de presidente, de todas locuras esas como cosas, esa. Todas esas cosas, pero en el fondo la sociedad necesita un semáforo en amarillo. El equilibrio. Una voz de alerta. Sí. Porque déjame decirte, por ese camino que íbamos nosotros, ¿tú crees que es verdad que son 92 millones de dólares lo que pagó en soborno de Brecht? Eso es lo que dice Odebrecht. No, déjame decirte lo que digo yo. ¿Qué decía Balaguer? ¿Cuánto era, tú crees, que en tiempo de Balaguer? Más o menos la coima. El 10% el 10, de 10, de 6 mil millones. De 6 mil millones. Son 600 millones de Son 600 dólares, viejo. millones. Sí, eso sí. Eso es una cosa que tú no vas a poder saber, todo el que esté envuelto en eso, porque... Pero es que de eso no se deja rastro. No se deja Eso. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Odebrecht? Bueno, ellos tenían que decir algo. Le puso una suma. Puso una suma, pero esa suma probablemente... Que salió del acuerdo de Estados Unidos. Ángel Rincón pueda demostrar que a él le pagaban lobby. Sí. Cabildeo por 1%. Si tú Y vas... él tiene contrato legal, ¿eh? Sí. Tiene su contrato. Entonces, era un representante legal. Eso, entonces, hermano, ahí no son. Él no es ahí. Ahí eso posiblemente... Que eso es mucho, ¿verdad? Además, aquí es que no hay cultura del lobismo. Aquí era otra cosa. Sí. Pero allá en Estados Unidos hay una cultura. Bueno, pero viejo, si tú me dices a mí, yo soy abogado y tú vienes y me buscas. Mira, yo quiero vender eso. Claro. Si tú lo vendes, yo te voy a pagar un porcentaje. Lo que yo como abogado nunca voy a aceptar es que lo que tú me vas a pagar a mí de comisión, tú se lo cargues al producto. No, tú me vas a dar de lo que tú te vas a ganar. Y eso es legal. Si me hace un contrato, yo registro mi contrato, tiene que pagarme, viejo, porque es un contrato. Ahora, lo que no se va a saber es, porque en eso hay un pacto de silencio entre todos ellos. La sobrevaluación se va a saber. Lo que no se va a saber es a quién le dieron de la sobrevaluación. No va a ser tan fácil. Yo teníamos el día pasado ahí el ingeniero Tejada, que fue presidente del CODIA. Presidente del CODIA y fue viceministro de Obras Públicas y fue su director de UISOE. Realmente, eso de las sobrevaluaciones, se puede políticamente decir muchas cosas, pero realmente cuando tú vas a hacer la carretera, por ejemplo, del cruce de Ocoa a Ocoa, para hablar de mi provincia, entonces tú le agregas tantos millones, pero tú le agregas en la obra las aceras de ¿cómo se llama esto aquí? De los ranchitos, frente a la Virgen, las aceras. Y no hay barrio, por ahí no hay nada, hay 2 o 3 casitas. No, pero tú ves que ahora, después de eso, hay como 10 o 12 casitas lindísimas que han hecho porque le hicieron las aceras. Le pusieron el alumbrado. Sí, pero esa no es la sobrevaluación. No, espérate. No, esos son los adendos. No, pero los adendos no eran por eso que lo hacían. No, bueno, mira, hay de todo. Es que no lo hacían por eso. También hay de todo, pero yo te lo quiero poner de esta manera. Pero que hay veces que se van... No, pero yo te lo quiero poner de esta manera, Luis. Te lo quiero poner de esta manera. Si tú pudieras parar eso y que el Estado actúe con racionalidad y con frugalidad. Eso es correcto. Tú sabes la cantidad de caminos vecinales, carreteras, escuelas, hospitales. Que hay que priorizar. Entonces hay que priorizar dentro de muchas cosas que se hacen a veces sin necesidad de hacerlas frente a otras prioridades. Yo estoy mirando no el pasado, yo quiero mirar el futuro. O sea, si hacemos un pacto de que esto se va a perseguir, que los políticos tendrán que aprender a vivir con un sueldo bueno que le pagan. Tú te imaginas que tú tengas un buen salario de ministro y además tienes vehículos, tienes combustible que tú no pagas, tienes choferes, tienes seguridad y además tienes... Y un corito de alabardero para que te diga muchísimas tienes cosas. el poder de nombrarte el hijo de un amigo. Eso es el poder. Entonces tú vas a perturbar tu mente por estar robando. Entonces, ese es el punto. Yo no miro tanto lo que pasó. Lo que pasó es, el gobierno puede decir, oye, voy a hacer una amnistía. Vamos, vengan todos, vengan, tráigame aquí. Laven una parte, vívanlo bien y entréguenle al Estado, que con esto nosotros vamos a reparar 56 hospitales que tenemos intervenidos y que los fondos del Estado no alcanzan. Nosotros vamos a poner hogares de ancianos en todos los municipios del país. Vamos a hacer
Infoté en todos los municipios para promover la educación politécnica. Si le quita tanto a fulano, 100 millones a pero fulano, eso es ahí está si el le dinero, quitan, no ahí que le está digan- el dinero. Si le quitan, no es si le dicen que devuelvan o que aporten. Te lo digo porque la fundación... No es que aporten, no. La fundación... No que aporten, es que la sentencia Oye, que medie, ok. la sentencia que intervenga, ordene el decomiso. Ah, ok. Porque la Fundación Joaquín Balaguer Sí, que ordene el decomiso. está ahí y resulta que en un momento determinado que se iba a hacer un proyecto para editar unas obras del doctor Sí. Balaguer, no apareció un centavo. No, para no pagar, aparecen, y esos nadie leones. aporta 3 cheles. No, esos leones no aparecen. Pero tú no te acuerdas, sería como en el 92, 91, que el doctor Balaguer mandó a General Pérez Bello con un sombrerito a dar una declaración en el periódico Hoy, a desafiar a los que estaban evadiendo el pago de aduana, a un duelo personal. ¿Tú lo recuerdas ese show? No me acuerdo. Pero eso fue, por eso fue que cayó Anicia, ¿tú no te acuerdas? Ah, Sí, porque los empresarios tenían una fiesta sacando mercancía y Anicia permitiéndolo, Balaguer se da cuenta. Oye, y esos ladrones. Y ese tipo se dio una regada. El mensaje que él le mandó a los tipos, oye, vayan a pagar los impuestos. Y tuvo que ir, yo no voy a mencionar nombres porque yo no voy a dañar el programa, pero muchísimos de esos empresarios importadores tuvieron que ir a pero cancelar. no te preocupes, sus dilo el nombre impuestos. porque ninguno de ellos aporta No, nada. ¿cómo va a aquí ser? ¿No para- ayudan al programa? ¿Qué van a ayudar? No tenemos, no. Yo soy amigo mío que lo veo caminando a veces. Yo veo, imagínate tú en Lleno la- de cuarto. Imagínate tú en la avenida Duarte, todas esas tiendas grandes. Oye, Balaguer se dio cuenta y ya sabía quiénes tenían el dinero. Y mandó a Pérez Bello a dar la declaración de un duelo personal. Este hombre ciego, ¿cómo se iba a poder matar con uno de esos tipos? Pero por debajo lo mandó a buscar para que pagaran. Entonces, aquí hay que buscar una sentencia que decomise los robados y que vayan a ayudar al gobierno, que vayan a pagar, entonces se lo quita la Yo me justicia. conformo con que- se lo quita la justicia. Yo Con me que conformo. establezcan controles para que no se sigan Yo ni robando. siquiera digo que lo dejen pobre. Ni siquiera le digo que dejen lo dejen No, pobre. no, pues no puede Y ser. no, No que puedes desarrapar. le digo, "Ven, vamos a compartir, viejo, vamos a hacer que los pobres vivan mejor". O sea, toda la lucha de un político, toda la lucha de un sindicalista, toda la lucha de un periodista honesto, toda la lucha de los que somos redentores sociales, debe ser para que la gente viva mejor. Rafael, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos como siempre. A las 12:30 vamos a repetir esta conversación con Rafael Santos, que ha estado con nosotros en el día de 12:30 de esta noche. de esta noche. Después la otra presencia será el lunes. El lunes. Me dijeron que Fidel Santana va a ser Va a estar invitado el con lunes. Me nosotros, encontré con él de camino. De manera que Mi amigo, es un diputado del pueblo, Fidel. nosotros abogamos porque fueran gente, nosotros gente participamos en esa jóvenes Ustedes apoyaron esa. y distinta. Que fuera, Y va a hacer un buen trabajo. que fuera Sí. Ya lo Fidel está Santana, haciendo. Farideh Raful, Arnaud. Mira, José Facatillo, una gran diputada. Todos esos muchachos, el mismo Paliza, que toda gente es así, jóvenes. Y una pena que Luis Miguel de Camps no pudiera llegar aquella vez. Debió llegar. Una Debió mezquita que hubo llegar. ahí. Sí, ahí hubo debió una llegar, mezquita. ahí debió estar. Ahí debió haber estado Luis Miguel. Claro. Sí. Gracias, Rafael. Bien. Nos vamos, nos vemos.